Bien, vamos a escudriñar este tema que hemos titulado ¿Por qué los libros apócrifos no fueron aceptados como inspirados de Dios? ¿O por qué no los aceptamos? Bien, los libros apócrifos, o también llamados deuterocanónicos, ¿qué significa apócrifo? Significa de origen dudoso, falso o espurio. Eso significa apócrifo. Quiere decir que son libros de dudosa procedencia, de origen dudoso. ¿Cuáles son los libros apócrifos? Esos libros los contiene la Biblia, versión católica, y son Tobías, Judith, Eclesiástico, Sabiduría, Baruch, primero y segundo libro de Macabeos, y también vienen algunas adiciones al libro de Daniel y de Esther. Es importante entender, hermano, que los libros apócrifos fueron añadidos por la Iglesia Popular Romana como inspirados de Dios, añadidos al canón. Eso quiere decir deuterocanónicos, libros añadidos al canón. Oficialmente fueron añadidos, tome nota, el 8 de abril de 1546 en el Concilio de Trento. Decisión que tomaron 53 jerarcas católicos o 53 prelados. Eso significa prelados, aquellos jerarcas que tienen una posición de altura en la Iglesia Popular Romana. Y fueron añadidos, hermano, note usted, recientemente. Repito, en el año 1546. En todos los siglos pasados no fueron reconocidos como libros inspirados o como libros que fuesen parte del canón. ¿Qué es el canón? Es la regla que los constituye como libros inspirados de parte de Dios. Y fue en esta fecha de prácticamente, hablamos después de 15 siglos después de Cristo, que los incluyó la Iglesia Popular Romana como parte del canon. Bien, y los incluyó, hermano, bajo sentencia de anatema para todos aquellos que rehusaran aceptarlos. ¿Qué quiere decir? Que fueron agregados como bajo sentencia de anatema. Es decir, que todo aquel que no aceptase estos libros como inspiración de Dios y como parte del canon, serían considerados anatema, que significa malditos. Estarían bajo de maldición todos aquellos que no aceptaran esta añadidura a las escrituras, los libros apócrifos o también llamados deuterocanónicos. Bien, vamos a considerar, hermano, algunos aspectos por qué no podemos aceptar que estos libros sean de inspiración divina. Bueno, lo primero es lo ya dicho, que fueron agregados recientemente en el siglo XV, en el siglo XVI, al canon sagrado. ¿Sí? Hay un libro que la Iglesia Popular Romana usa para atacar la doctrina de los evangélicos,
que se llama Diálogo con los Protestantes. Y en ese libro citan a un gran número de organizaciones religiosas y citan también su fundador. Ponen un ejemplo y le preguntan a la persona en ese supuesto diálogo con los protestantes, a ver, ¿cómo se llama su iglesia? ¿Cómo se llama su religión? Y como la mayoría pertenece a una denominación, dicen, pues mi religión es fulanita de tal. Y entonces ven en su catálogo que trae ese libro, aquí está, usted no puede ser de la religión de Cristo o de la iglesia cristiana, porque esta su iglesia, le dicen a la persona que contestó cuál es su religión, cuál es su denominación, le dicen, su iglesia no fue fundada por Cristo porque fue fundada en tal siglo y por X persona. Así es que lo descartan. En una ocasión me vi ante estas personas que me citaron a dialogar con ellos y casi rechinaban los dientes porque no me sacaban una denominación. No, me preguntaban, tiene que tener una denominación. Señores, la Biblia, ¿verdad?, no habla de una denominación. La Biblia dice que los primeros cristianos fueron llamados así por sus hechos, fueron llamados cristianos. Ellos no se autodenominaban. No hay en la Biblia una denominación para su iglesia. Su iglesia dice que es la iglesia de Dios, la iglesia de Jesucristo, pero no para darle un título, no para darle una denominación, sino que está diciendo que pertenece a Dios. Es la iglesia que pertenece a Jesucristo. Estas personas, ¿verdad?, casi o más bien se enfurecían porque de mi boca no salió el nombre de una denominación y por consiguiente no me podían hallar en su catálogo para decir, a ver, usted su fundador es X persona y fue fundado en tal año, así es que no es la iglesia de Cristo. Como no lograron eso, ¿verdad?, pues sí se enfurecieron al no encontrarme en su catálogo de iglesias y de denominaciones. Bien, y usando esa misma forma que usan ellos, de que el año, ¿verdad?, si fue fundada en años posteriores a Cristo, entonces no puede ser la iglesia de Cristo. Bueno, concordamos en que si estos libros fueron añadidos en siglos posteriores, en el siglo XVI, entonces no pueden ser los que consolidaron o los que tomaron como base los primeros discípulos, los apóstoles, la iglesia del Señor. Bien, punto número 2, hermano. Los libros apócrifos nunca fueron escritos en hebreo o en arameo como fueron los libros del Antiguo Testamento. Los 39 libros que conocemos del Antiguo Testamento fueron escritos en hebreo y algunas partes en arameo. Estos libros apócrifos fueron escritos en griego y precisamente fueron escritos, hermano, en 4 siglos antes de Cristo. Ahí hay algo muy importante, hermano. Hay una profecía en el libro de Amós, vamos a ir al libro de Amós, que dice que habría un tiempo en que no habría profecía, no habría profetas en ese tiempo. Capítulo 8, versículo 11. ¿Lo tenemos, hermanos? Dice en el nombre de Jesucristo: he aquí vienen días, dice el Señor Dios,
en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír, ¿qué cosa? Palabra del Señor. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra del Señor y no la hallarán. Vemos, hermano, esta profecía que en realidad, hermano, tuvo cumplimiento en el tiempo después de Malaquías. El libro de Malaquías, hermano, fue escrito, para ser más exactos, precisamente 397 años antes de Cristo. Y en esos 397 años, casi 4 siglos, no hubo más profeta, hermano, no hubo palabra, no hubo profecía. ¿Por qué? Porque se estaba cumpliendo precisamente lo que el Señor anunció por el profeta Amós, de que iba a venir tiempo de hambre, de una hambre no de pan, sino de un hambre de oír palabra del Señor. Entonces, Dios no emitió palabra en todo ese tiempo, según la profecía. Y hemos, hermano, insistido sobre esta profecía, que algunos equivocadamente atribuyen esa profecía a los tiempos del fin. Que en los tiempos del fin no va a haber evangelio y que se va a cumplir lo que dice Amós. Pero no es posible, hermano, ya que la profecía para los tiempos del fin, mire lo que dice Mateo 24, por ejemplo. Mateo 24, en el versículo 14, que precisamente habla de las cosas del tiempo del fin. Voy a leer también el versículo 13, ya que ahí menciona también el fin. ¿Lo tenemos? Mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo, y será predicado este evangelio del reino. ¿En dónde, hermano? En todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces, ¿qué pasará? Vendrá el fin. ¿Qué es lo que sucederá antes de que venga el fin, hermano? Que el evangelio va a ser predicado en todo el mundo. Entonces, eso de que no se va a oír palabra de Dios, de que va a haber hambre de oír palabra de Dios, no es así, hermano. Además, hay una profecía allí en el libro de Apocalipsis de 2 personajes que aparecen como los 2 testigos. Apocalipsis 11. Hemos tocado ese tema acerca de esos 2 testigos que son Israel y los gentiles, constituidos como un solo pueblo, constituidos como la iglesia del Señor, compuesta de israelitas convertidos y de gentiles convertidos, en lo cual Dios ya no hace diferencia de judío o de griego, sino que se cumple lo que dice Romanos 1:16: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, también para los gentiles. Es la misma regla para salvación, el evangelio. Y bueno, estos 2 testigos, de manera que aparecen de manera simbólica, ya dije, simbolizando a los gentiles y al pueblo de Israel, convertidos en un solo pueblo, convertidos en una nueva criatura. Estos 2 testigos, dice el versículo 3, hablando también del último tiempo: y daré a mis 2 testigos, y ellos ¿qué van a hacer? ¿Van a callar? Ellos profetizarán por 1260 días
vestidos de sacos o de cilicio, hablando de esos sacos que usaban, sacos de cilicio, en señal de luto, en señal de aflicción, en señal de tribulación. Van a predicar, van a profetizar en medio de una aflicción, de una gran tribulación, pero el evangelio no se va a dejar de predicar en el último tiempo. Entonces no concuerda el querer atribuir la profecía de Amós del hambre de oír palabra de Dios para el último tiempo, no, sino más bien concuerda con esos 400 años en los que no hubo profeta en Israel, no hubo profecía. Vamos a ver ahí, hermanos, en Malaquías capítulo 4, el último libro del Antiguo Testamento. Leemos ahí en el versículo, gloria a Dios, versículo 5. He aquí yo os envío a Elías el profeta, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y convertirá el corazón de los padres a los hijos y el corazón de los hijos a los padres, no sea que yo venga y con destrucción hiera la tierra. La profecía de Malaquías, el último profeta que profetizó 400 años antes de Cristo, hermano, y un poco más antes de que surgiera Juan el Bautista como profeta. Malaquías está diciendo, hermano, la continuidad, está hablando proféticamente de la continuidad que habría acerca de la profecía, acerca de los profetas. He aquí yo envío a Elías el profeta antes que venga el día del Señor grande y terrible. ¿Y quién había de ser ese Elías, hermano? Vamos allí al Evangelio según Mateo capítulo 11. Versículo 7. ¿Lo tenemos? E idos ellos, comenzó Jesús a decir de Juan a las gentes: ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña que es meneada del viento? ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un hombre cubierto de delicados vestidos? He aquí los que traen vestidos delicados en las casas de los reyes están. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿Un profeta? También os digo, y más que profeta. No está negando que un profeta, sino está diciendo más que profeta, porque este es de quien está escrito: he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, que aparejará tu camino delante de ti. De cierto os digo que no se levantó entre los que nacen de mujeres otro mayor que Juan el Bautista, mas el que es muy más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos se hace fuerza y los valientes lo arrebatan. Porque todos los profetas y la ley hasta Juan profetizaron, y si quieren recibir, él es aquel Elías que había de venir. Ahí está. Juan el Bautista siguió la secuencia que profetizó Malaquías, aquel Elías que había de venir. ¿Quién era, hermano? Juan el Bautista. Capítulo 17 de ahí mismo de Mateo, versículo 10. Dice en el nombre del Señor Jesús: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué dicen pues los escribas que es menester que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo: a la verdad Elías vendrá primero y restituirá todas las cosas, convertirá
Mas os digo que ya vino Elías y no le conocieron. Antes hicieron en él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Los discípulos entonces entendieron que les habló ¿de quién? De Juan el Bautista. La continuidad de los profetas, hermanos, de Malaquías fue hasta Juan el Bautista. Pero esos 400 años, hermano, quedaron, hermano, sin profecía, sin profetas. Por eso, hermano, es una razón más por lo cual los libros apócrifos no son aceptados como parte del canon, como inspiración divina. ¿Sí? Además, otra razón, los judíos, hermano, rechazaron los libros apócrifos hasta el día de hoy. ¿Por qué tiene que ver lo que rechacen o no rechacen los judíos? Resulta que del Antiguo Testamento los judíos son los autores de todo el Antiguo Testamento y también del Nuevo, ¿verdad? Pues los apóstoles fueron judíos, los discípulos del Señor, los primeros discípulos eran judíos. Entonces ellos son los autores y debemos, hermano, de tener respeto sobre lo que ellos aprueben o no aprueben en relación al canon, en relación a los libros que son considerados como sagrados. Bien, vamos a ver, hermano, esto en la Biblia, la autoridad que tiene el pueblo de Israel para decir si son o no inspiración de Dios. Romanos capítulo 3. La carta a los romanos en el capítulo 3. Leemos ahí, hermano, el versículo 1 y 2. ¿Lo tenemos? ¿Qué pues tiene más el judío? ¿O qué aprovecha la circuncisión? Mucho en todas maneras. Lo primero, ciertamente, que la palabra de Dios, ¿qué dice, hermano? Les ha sido confiada. Ahí está, la palabra de Dios les ha sido confiada. Ahí está esto a los judíos. ¿Y por qué razón? Bueno, el Señor Jesús dijo, recuerde, en cierta conversación que tuvo con aquella samaritana, la salvación viene de los judíos. Lo leemos, Juan capítulo 4, versículo 22. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y no es que venga de las personas de los judíos, sino que más bien se refiere, hermano, que de los judíos, hermano, viene la palabra de Dios, viene el mensaje de salvación. La salvación viene de los judíos. Bendito el nombre de Jesucristo. Volviendo a Romanos en el capítulo 9. Romanos capítulo 9, versículo 4. Que son israelitas, de los cuales es la adopción y la gloria y el pacto. ¿Y qué más? Y la promulgación de la ley. ¿De quién es la promulgación de la ley, hermano? De los israelitas. Es lo que está diciendo el texto. La data de la ley, dice la versión antigua, o la promulgación de la ley pertenece a los israelitas. Entonces de ahí que es muy importante lo que los judíos aprueben o no aprueben como libros inspirados del Antiguo Testamento. De ellos es la promulgación de la ley y el culto y las promesas, cuyos son los padres y de los cuales
es Cristo según la carne, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Gloria a Dios. Otra escritura que encontramos, hermano, allá en Isaías, libro del profeta Isaías, capítulo 2, una profecía que nos dice de dónde saldría la palabra del Señor. Versículo 3, ¿lo tenemos? Y vendrán muchos pueblos y dirán: venid y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñarán sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén. ¿Qué habría de salir de Jerusalén, hermano? La capital de Israel. La palabra del Señor. De ellos saldría la palabra del Señor. Vea usted, hermano, si no es importante considerar lo que los judíos aprueban o no como libros inspirados. Ellos aprueban solamente el llamado Tanakh, o lo que es el Antiguo Testamento, los 39 libros, aunque ellos tienen una clasificación diferente, ya que todos los profetas menores, llamados así, desde Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, lo contienen en un solo libro. Bueno, haciendo esa reducción, entre otros libros, también el libro de Samuel, los libros de los reyes, los tienen agrupados también en un solo libro. Pero en fin, aunque clasificados de manera distinta, agrupados de manera distinta, de todos modos son esos 39 libros que reconocemos como libros inspirados, libros parte del canon, o que reúnen el requisito de la regla. Eso significa canon, la regla. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bien, otra razón más por qué los libros apócrifos no pueden ser aceptados como parte del canon o como libros inspirados. Los libros apócrifos nunca son citados en el Nuevo Testamento. Busque usted una cita en el Nuevo Testamento donde se cite alguno de los libros apócrifos. No hay ninguna. Nunca son citados ni por el Señor Jesús, que muy a menudo el Señor Jesús citaba libros del Antiguo Testamento. No son citados por los apóstoles, ni por Pedro, ni por Pablo, ni por Juan. Entonces, eso los hace de dudosa procedencia. Nunca son citados en el Nuevo Testamento. Hay otra razón más. Flavio Josefo, un historiador judío muy sobresaliente en la historia, porque prácticamente fue contemporáneo de los apóstoles. Y este historiador, Flavio Josefo, hermano, escribe, hay libros de él como un historiador. Uno es Las guerras de los judíos, y otro libro que escribió se llama Antigüedades de los judíos. Y él, en sus escritos, Flavio Josefo cita que los libros inspirados, y da el catálogo, hermano, de los 39 libros que conocemos en el Antiguo Testamento. Gloria a Dios. O de la clasificación, o cómo los tienen agrupados en 24 libros. El Tanakh, el judaísmo, cita solamente, repito, los 39 libros del Antiguo Testamento.
Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Otra razón más, muy anterior, siglos mucho antes en que esos libros fueran declarados como parte del canon por la Iglesia Popular Romana, en el Concilio de la Odisea, en el año 372, ahí se define y nos da el catálogo de los libros sagrados, en los cuales, por supuesto, no están incluidos los libros apócrifos, solamente los 39 libros del Antiguo Testamento. Bendito el nombre del Señor Jesús. Gloria a Dios. Bien, Jerónimo, autor de la Vulgata Latina, cita diciendo los libros de Judith, bueno, ya lo menciona, Tobías, Eclesiásticos, Sabiduría, Baruch, Macabeos. Él menciona que estos libros que se escribieron son libros apócrifos, es decir, de dudosa procedencia. Eso significa apócrifos, o de origen dudoso, falso, espurio. Ahora, vamos a entrar, hermano, a lo que es la misma Biblia, versión católica, que contiene esos libros apócrifos con una serie de contradicciones y enseñanzas falsas acerca de la doctrina en todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, hay estos escritos en el segundo libro de Macabeos, capítulo 12, cita una doctrina falsa: oración y sacrificio por los muertos. ¿Sí? Eso es lo que citan, una doctrina que es muy conocida en la Iglesia Popular Romana y aceptada, hacer oraciones por los muertos. Sí, ha oído eso, ¿verdad? Que hacen inclusive misas para los muertos y hacen ofrendas para los muertos, para que sean sacados del purgatorio y sean trasladados a la gloria. Bueno, esa doctrina no está respaldada en la Biblia, pero mire lo que dice el segundo libro de Macabeos, capítulo 12. Aquí tengo esta Biblia llamada la Biblia Latinoamérica, o también conocida como latinoamericana. Dice el capítulo 12, versículo 39: al día siguiente no se podía esperar más para levantar los cadáveres de los que habían caído en el combate, y los hombres de Judas fueron a sepultarlos con sus parientes en las tumbas de sus padres. Y se encontraron con que bajo las túnicas de cada muerto había idolitos de jamnía, lo que está prohibido a los judíos por la ley. Todos pues comprendieron que este era el motivo por el que esos hombres habían sucumbido o habían muerto. Entonces bendijeron el comportamiento del Señor justo juez, que saca a la luz las cosas ocultas. Versículo 42, oiga bien: y le pidieron que el pecado cometido fuera completamente borrado. ¿Cuál pecado? El pecado en que estos hombres que nada aquí murieron, que bajo sus túnicas traían ídolos, hermano, idólatras. Bueno, pues aquí dice que le pidieron al Señor juez justo que el pecado cometido fuera completamente borrado. Dice: el heroico Judas animó a la asamblea a que se abstuviera de cualquier pecado, pues acababan de ver con sus propios ojos lo que había ocurrido a sus compañeros caídos a causa de sus pecados. Luego efectuó una colecta que le permitió mandar a Jerusalén unas 2,000 monedas de plata
para que se ofreciese allí un sacrificio por el pecado. ¿Por el cual pecado? ¿De los vivos o de los muertos? De los muertos. Sigue diciendo, era un gesto muy bello y muy noble, motivado por el convencimiento de la resurrección, porque si no hubiera creído que los que habían caído resucitarían, habría sido inútil y ridículo orar por los muertos. O sea, aquí dice que oran por los muertos. Pero él presumía que una hermosa recompensa espera a los creyentes que se acuestan en la muerte. De ahí que su inquietud fuera santa y de acuerdo con la fe. Mandó pues ofrecer ese sacrificio de expiación por los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Ofrecer sacrificio de expiación o de perdón para los muertos para que quedaran libres de sus pecados. Bueno, sabe que esa doctrina es muy popular en la iglesia popular romana, valga redundancia, ¿verdad? Una doctrina popular en esa iglesia popular romana. ¿Qué dice la Biblia, hermano, respecto a esta doctrina? Hebreos 9:27 dice, está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. Ya no hay misas que valgan, ya no hay ofrendas que valgan. Está establecido a todos los hombres que mueran una vez y después el juicio. ¿Qué dice además Eclesiastés 9? Vamos a Eclesiastés 9 de nuestra Biblia, versículo 4. Aún hay esperanza para todo aquel que está entre, ¿quién, hermano? Entre los vivos. La esperanza de salvación es solamente para aquel que está entre los vivos, porque mejor es perro vivo que león muerto, porque los que viven saben que han de morir, mas los muertos, ¿qué dice? Nada saben ni tienen más paga, porque su memoria es puesta en olvido. También su amor y su odio y su envidia feneció ya, ni tienen ya más parte en el siglo en todo lo que se hace debajo del sol. Ahí está, hermano, la esperanza es para todo aquel que está entre los vivos. Aquel que ya murió ya no tiene esperanza si no se arrepintió en vida. Salmo 106. Vamos ahí a nuestras Biblias en el Salmo 106, versículo 28. ¿Lo tenemos? Allegáronse asimismo a Baal Peor y comieron los sacrificios. ¿Para quién? ¿O de quién eran esos sacrificios? Para los muertos. Ahí está una práctica pagana, una práctica, hermano, que se practicaba ante Baal, comer sacrificios para los muertos. Volviendo a los libros apócrifos, considerando sus grandes contradicciones, volvemos a segundo libro de Macabeos, capítulo 15. Segundo libro de Macabeos, capítulo 15, voy a leer desde el versículo 12. Aquí se habla de que Jeremías, ya muerto, reza e intercede por los vivos. Imagínense nomás de quién o de dónde proviene esa doctrina. Versículo 12. Esto fue lo que había visto el sumo sacerdote Onías, que había sido un hombre recto, humilde y delicado en sus modales, distinguido en su lenguaje y dedicado a practicar la virtud desde su infancia. Ese Onías, pues, oraba con las manos alzadas al cielo por todo el pueblo judío. Luego había aparecido
en la misma actitud un hombre que se distinguía por sus cabellos blancos y por su dignidad, revestido de una majestuosidad portentosa y prodigiosa. Onías tomó luego la palabra y dijo: ese hombre, o sea, ese hombre que apareció, ese hombre preocupado de sus hermanos es Jeremías, el profeta de Dios. Él reza mucho por el pueblo y por la ciudad santa. Jeremías había extendido entonces la mano derecha, le había entregado a Judas una espada de oro, y al pasársela había pronunciado estas palabras: toma esta espada santa, que es un don de Dios, con ella destrozarás a los enemigos. Aquí vemos, hermano, que esta porción de este pasaje de Macabeos dice, hermano, que Jeremías, ya muerto, porque para este tiempo en que se escribe este libro de Macabeos, ya Jeremías ya estaba muerto, y que aparece allí en esta visión y reza e intercede por los vivos. Un muerto intercediendo y rezando por los vivos. Y ahí, ¿verdad?, que la doctrina de que se murió alguien muy amado, ¿verdad?, el papá, la mamá, el niño, nos está viendo desde el cielo y desde allá pide por nosotros. ¿Sí ha escuchado esa doctrina? Esas enseñanzas. Bien. Sin embargo, hermano, vea lo que dice Isaías capítulo 8, libro del profeta Isaías capítulo 8, gloria a Dios, versículo 19. Y si os dijeren: preguntar a los pitones y a los adivinos que susurran hablando, responded: ¿no consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? ¿Estará bien eso, hermano? Está preguntando con una pregunta retórica: ¿apelará por los vivos a los muertos? Deuteronomio capítulo 18, libro de Deuteronomio capítulo 18, versículo 11, dice: en el nombre del Señor Jesús, no se ha hallado en ti, bueno, el versículo 10 dice: no se ha hallado en ti, versículo 11, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a pitón o adivino, ni mágico, ni quien pregunte a quién, a los muertos. Eso es abominación a Dios. No haya en ti quien pregunte a los muertos. Volviendo a Macabeos, segundo libro de Macabeos, como parte de los libros apócrifos, miren lo que termina diciendo la conclusión de este relato, así lo llama el escritor de Macabeos, y juzgue usted si esto le suena como inspirado. Versículo 37. Así fue como sucedieron los acontecimientos relativos a Nicanor. Como a partir de entonces la ciudad ha permitido en manos de los hebreos, yo suspenderé aquí mi relato. Conste que él lo llama un relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. ¿Le suena una inspiración de Dios, hermano? Cuando el mismo escritor, él no se lo atribuye a Dios, él dice, usa la primera persona
no diciendo yo suspenderé aquí mi relato. ¿Qué decían los profetas? ¿Cómo escribieron los profetas? El Señor ha dicho, el Señor dijo así. Amén. Pero vea, hermano, cómo termina su relato este escritor de este libro apócrifo. Yo suspenderé aquí mi relato. Si la composición ha sido buena y acertada, eso era lo que quería. Si ha sido pobre y mediocre, era todo lo que pude hacer. Así como no es bueno tomar vino solo o agua pura, siendo que el vino mezclado con agua es agradable y da mucho gusto. Aquí favorece el vino mezclado cuando la Biblia, hermano, reprueba el vino tinto, el vino mezclado. Y lo dice, así también la bella disposición del relato encanta a los oídos de los que leen la obra. Aquí pongo punto final. ¿Le suena a un hombre inspirado de Dios, hermano? Por favor, se oye muy incongruente si fuera una inspiración divina. Además, el mismo escritor, repito, él dice, yo aquí suspenderé mi relato. En ninguna manera lo atribuye a Dios. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Cuando la Biblia dice, hermano, en segunda a Timoteo, capítulo 3, versículo 16, es el texto conocido, toda escritura es inspirada divinamente y es útil para enseñar. Segunda Timoteo 3:16, es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. Segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo 19 al 21. ¿Lo tenemos? Tenemos también la palabra profética más permanente, dice la versión 60, más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos, como a una antorcha que alumbra un lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de particular interpretación, porque la profecía no fue en los tiempos pasados traída por voluntad humana, por voluntad del hombre, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados del Espíritu Santo. Los que de veras escribieron, hermano, por inspiración de Dios, no escribieron así diciendo yo suspenderé aquí mi relato. Si fue bueno, qué bueno. Si fue mediocre, es todo lo que pude hacer. Volviendo ahí a otro de los libros apócrifos para ver qué incongruencias, qué contradicciones tan terribles contienen. Tobías, capítulo 4. Tobías, capítulo 4. Versículo 8. Aquí vemos cómo Tobías habla del perdón de los pecados por medio de las limosnas. Mire lo que dice. Leo el versículo 8. Da generosamente. Si tienes mucho, da más. Si tienes poco, da menos. Pero no vaciles en dar limosna. Así te prepararás un buen tesoro para cuando tengas necesidad. Porque la limosna libra de la muerte e impide que uno caiga en las tinieblas. Dice nomás. Dice que las limosnas libra de la muerte. Y seguramente se refieren a la condenación. Dice más adelante respecto a esto, ahí mismo en Tobías, capítulo
12, versículo 9. La limosna libra de la muerte. Aquí lo dice todavía más claro esta falsa doctrina. La limosna libra de la muerte, purifica de cualquier pecado. Los que dan limosna tendrán larga vida, refiriéndose a la vida eterna. Qué tremendo, hermano. Fíjese lo que dicen estos libros apócrifos. Así es que antes de decirle a una persona, no, también son buenos, también son palabra de Dios, deténgase, porque no son inspiración de Dios. Como que el que da limosna tendrá la vida eterna. Como que le purifica la limosna de la muerte, libra de la muerte y purifica de cualquier pecado. No, hermano. Hebreos 9:22 dice, solamente anote, dice que sin derramamiento de sangre, lo cual hizo Jesús, hermano, por nosotros. Sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Así de mil limosnas, la Biblia dice en Hebreos 9:22 que sin derramamiento de sangre no puede haber perdón de pecados. Bendito el nombre del Señor Jesús. Volviendo a lo que dicen estos libros apócrifos, Tobías 6, estos libros, hermano, aquí se dará cuenta de dónde vienen tantos remedios, que la piedra lumbre, que los huevos, que las limpias. Oiga cómo hablan de hechicerías y de remedios, hermano. Tobías 6 dice, voy a leer desde el versículo 1. El joven se fue con el ángel y detrás lo seguía su perro. Caminaron juntos y al cabo del primer día acamparon a orillas del Tigris. El joven bajó al río para lavarse los pies, pero un gran pez salió del agua y casi le devora el pie. El joven se puso a gritar, pero el ángel le dijo, péscalo, no lo dejes escapar. El joven agarró el pez y lo lanzó a la orilla. El ángel le dijo, ábrelo, sácale la hiel, el corazón y el hígado, y ponlos aparte antes de tirar las tripas, pues en realidad son remedios muy útiles. El joven abrió el pescado y le sacó la hiel, el corazón y el hígado, coció un trozo de pescado para comérselo y guardó el resto para salarlo. Luego continuaron juntos su camino hasta Media. Entonces el joven preguntó al ángel, hermano Azarías, ¿para qué sirven como remedio el corazón, la hiel, el hígado del pescado? Respondió, el corazón y el hígado del pescado se queman delante de un hombre o de una mujer atormentada por un demonio o un mal espíritu, y cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. La hiel sirve para curar los ojos cuando hay manchas en ellos. Basta con soplarla sobre las manchas para que desaparezcan. Oigan más, qué tremendo dar estos remedios para librar a hombres o a mujer que son atormentadas de un demonio, y que cualquier mal desaparece completamente sin dejar huella. La hiel, el corazón y la hiel y el hígado del pescado. ¿Qué dijo el Señor, hermano? Cuando habló de atormentados, ¿se acuerda aquel pasaje? Ya por falta de tiempo, ya no lo vamos a ver. ¿Qué dijo? Este género no sale sino con oración y ayuno. ¿Acaso dio una receta de un remedio? No, por supuesto que no, hermano. Remedios de veras tan extraños. Mire Tobías capítulo 8, versículo 2. Oiga esto.
Tobías se acordó de los consejos de Rafael, tomó su bolso, sacó de él el corazón y el hígado del pescado y los puso sobre las brasas del pebetero. El demonio salió huyendo intoxicado a través del aire hasta arribar a las mesetas de Egipto. Todo por ese remedio. Dice que el demonio salió huyendo con el corazón y el hígado del pescado sobre las brasas. Bien, capítulo 11, de ahí mismo de Tobías, dice, versículo 7, Rafael había dicho a Tobías antes que se reuniera con su padre: te prometo que los ojos de tu padre se abrirán, le aplicarás en los ojos la hiel del pescado, el remedio hará efecto y tú le retirarás de los ojos como una telita blanca. Entonces su padre recuperará la vista y verá la luz. Dice el versículo 11, llevaba en la mano la hiel del pescado y le dijo: ten confianza, papá. Luego le aplicó el remedio y lo dejó un tiempo. Enseguida con cada mano le quitó una débil tela del extremo de los ojos. Entonces su padre se echó a su cuello llorando y exclamando: te veo, hijo mío, tú eres la luz de mis ojos. Y añadió: bendito sea Dios. Hay un libro ahí también, Sabiduría, que no tiene nada de sabiduría. Mira lo que dice Sabiduría, capítulo 8, versículo 19. Este texto parece que nos habla de la reencarnación, hermano. ¿Ha oído esa doctrina? Y que mucha gente de la Iglesia Popular Romana como que cree en la reencarnación. Pues ahora nos damos cuenta, miren lo que dice este texto. Había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia un alma buena, o más bien, siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. ¿Es eso una doctrina que apoya la reencarnación en este libro de Sabiduría? Había nacido como niño bien dotado, había recibido como herencia un alma buena, o más bien, siendo bueno, había llegado con un cuerpo sin defectos. Siendo bueno, ¿dónde? ¿En otra vida? Doctrinas tan extrañas que no concuerdan con la palabra de Dios. Ahí mismo en Sabiduría 2, versículos 23 y 24 dice: pero Dios creó al hombre a imagen de su propia naturaleza y para que fuera inmortal. La envidia del diablo introdujo la muerte en el mundo y la experimentan los que toman su partido. Eso no es lo que dice Romanos 5:12 al 14. La Biblia dice que la muerte así entró por un hombre, por la desobediencia de un hombre llamado Adán. Pero aquí dice que la vida del diablo introdujo la muerte en el mundo. Y ese libro de Sabiduría, imagínense nomás las añadiduras que tienen, hermano, el libro de Daniel 3, Daniel capítulo 3, tiene versículos agregados en el capítulo 3, de la Biblia que tenemos como inspiración de Dios, termina hasta el versículo 30. Pues los libros apócrifos también tienen añadiduras en Daniel. Y dice en el versículo 38 esta añadidura: no hemos tenido en todo este tiempo ni príncipe, ni profeta, ni jefe, ni holocausto, ni sacrificio, ni ofrenda, ni incienso, ni siquiera un lugar para presentártelos y ser acogidos con benevolencia. ¡Qué contradicción! ¿En dónde estaba dejando a Daniel, hermano? Si Daniel fue un profeta de Dios,
pero esta añadidura dice: no hemos tenido en todo este tiempo ni príncipe ni profeta. Así, hermano, tenemos ahí una añadidura más en Daniel, algo muy descabellado, porque precisamente de eso habla Daniel capítulo 14 de los libros apócrifos. Oiga lo que dice el versículo 32. En el foso había 7 leones, diariamente les daban 2 cuerpos y 2 ovejas, pero para que devoraran a Daniel no les dieron nada. Entonces estaba en Judea el profeta Habacuc. Aquí cita a Habacuc, y Habacuc no habla nada de esto, ¿verdad? Pero dice que aquí estaba el profeta Habacuc, acababa de cocer un guiso y de picar pan en una batea, y se iba al campo para llevar esa comida a los segadores. El ángel del Señor dijo a Habacuc: lleva esa comida que tienes en las manos a Babilonia, donde Daniel, que está en el foso de los leones. Habacuc respondió: Señor, nunca he visto Babilonia, ni tampoco conozco el foso de los leones. Entonces el ángel lo tomó por la mollera y, levantándolo de los cabellos, lo trasladó a Babilonia. Por eso le digo que está un tanto descabellado, ¿verdad? Dice que lo agarró, lo levantó de los cabellos y lo trasladó a Babilonia, encima del foso, con la rapidez de un espíritu. No que era espíritu, sino que literalmente lo agarró de los cabellos y se lo llevó a Babilonia. Habacuc gritó: Daniel, Daniel, toma esta comida que Dios te envía. Daniel respondió: oh Dios, te acordaste de mí y no abandonaste a los que te aman. Daniel se levantó y comió, y el ángel del Señor volvió a dejar a Habacuc en el lugar donde lo había tomado. Son realmente doctrinas que contienen, hermanos, estos libros apócrifos, contienen enseñanzas falsas y grandes contradicciones. Por allá el libro de Judith menciona a Nabucodonosor como rey de Nínive. Sin embargo, ¿qué dice el libro de Daniel, hermano? Que Nabucodonosor era rey de ¿qué? De Babilonia. Muchas contradicciones hay en estos libros apócrifos. Y por eso, hermano, y por más razones que ya hemos visto, no pueden ser considerados como inspirados de Dios. Vamos a terminar, hermano, ahí en Apocalipsis, en nuestra Biblia, en Apocalipsis 22, versículo 18. ¿Lo tenemos? Apocalipsis, el último libro de la Biblia, capítulo 22, también el último capítulo, versículo 18. Porque yo protesto a cualquiera que oye las palabras de la profecía de este libro: si alguno añadiere a estas cosas, Dios pondrá sobre él las plagas que están escritas en este libro. La sentencia para aquellos que le han querido añadir a la Biblia, hermano. Dios añadirá las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, lo cual ya vimos eso, hermano, esos escritos no llegan ni a profecía. Si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Amén. Concluyendo, hermano, el por qué no son aceptados o no podemos aceptar los libros apócrifos como inspiración de Dios. Uno, fueron añadidos prácticamente en siglos recientes, en el siglo XVI, el 8 de abril de 1546, Concilio de Trento, por 53 prelados, bajo anatema,
es decir, bajo de maldición para aquellos que rehusaran aceptarlos. Por cierto, ese anatema no se ha quitado. 2, nunca fueron escritos en hebreo, sino en griego, y en esos 4 siglos en los cuales habla la profecía de Amós, que no habría profecía, que no habría profetas. 3, otra razón, los judíos rechazan los libros apócrifos, ellos a los cuales fue dada la promulgación de la ley, y que además de Jerusalén, como dice Isaías 2, habría de salir la palabra del Señor. 4, los libros apócrifos nunca son citados en el Nuevo Testamento. 5, historiadores como Flavio Josefo citan solamente los 39 libros del Antiguo Testamento, o como Antiguo Testamento, nunca los libros apócrifos. 6, el concilio de la Odisea en los primeros siglos, en el año 372, da el catálogo de los libros sagrados, excluyendo los libros apócrifos. Y 7, los libros apócrifos contienen enseñanzas falsas y contradicciones, las cuales acabamos de leer. Damos gracias a Dios, hermano, porque tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacemos bien de estar atentos. 39 libros en el Antiguo Testamento, de Génesis a Malaquías, y 27 libros en el Nuevo Testamento, de Mateo a Apocalipsis.